me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros este día en un programa de Café con sabor amargo. Y como ya lo habíamos ayer ofrecido y comprometido con Karina y con la presidenta del Colegio de Psicólogos, Cari, gracias por estar nuevamente aquí. Temas importantes que vamos a tener. Y esta vez nuestro pana de lujo, ¿quién es tú, Cari? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación a Café con Sabor Amargo. A ti, Gerardo, por esta invitación que nos haces todas las mañanas para contribuir con este tema tan importante que es la atención psicológica por estos momentos que estamos viviendo de crisis ante esta pandemia, ¿verdad? Ante esta epidemia. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a dos excelentes psicólogos, ambos especialistas. Tenemos con nosotros a Danae Casais Molina. Ella es especialista en psicología infantil y nos va a hablar sobre cómo podemos afrontar las emociones negativas que pueden vivir nuestros niños, nuestros adolescentes desde casa. Y si tenemos nosotros algún niño que vive alguna condición como autismo y también observamos algunas conductas en ellos, pues bueno, Danae nos va a dar algunas estrategias que creo que van a ser muy importantes y muy útiles para los padres de familia y las madres que seguramente nos estarán viendo hoy. Y también tenemos, déjame decirte, Gerardo, a el psicólogo Antonio Ruz. Él es maestro en psicología jurídica y nos va a hablar de un tema que nos ha estado preocupando porque hemos visto que la sociedad ha estado, pues han habido sucesos de ataques a personal del servicio de salud, de los enfermeros, a médicos, y bueno, él nos va a hablar un poco, nos va a dar una explicación de qué está pasando, por qué se están dando estas agresiones y cómo podemos colaborar nosotros para que esto se corte y no suceda. Entonces creo que tenemos unos temas por demás interesantes y bueno, pues muchísimas gracias a los especialistas que hoy nos acompañan. Danae, gracias por estar acá. Muchas gracias. Sí, bueno, Danae, yo tengo una pregunta con respecto a los niños y a los adolescentes que tenemos en casa. ¿Habrá algo que nosotros podamos hacer desde casa, observar, qué conductas podemos observar que deban de preocuparnos como padres de familia, como para poder atenderlas? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿cómo le cuento a mis hijos? ¿Les debo de contar qué está pasando? ¿No les debo de contar? ¿Debo de mantener oculta la información? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo abordarlo? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Karina, aquí apoyando desde el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán. Bueno, pues es muy importante en relación a tu segunda pregunta por el tema, ¿no?, que estamos viviendo del COVID-19 ahorita con nuestros niños y adolescentes, es no ocultar información. O sea, es muy importante porque ellos lo están viviendo en las calles, están en sus casitas, en las noticias. Y sí es muy importante no ocultar información, brindarles explicación de acuerdo al nivel de desarrollo en el que se encuentran, la edad que ellos tienen. Existen muchos cuentos, ahorita en internet hay muchas páginas, hay mucho material el cual se pueden apoyar los padres para platicar acerca de qué es el COVID-19. Incluso tengo niños que ya me dicen, es que el coronavirus, y te mencionan el nombre completo. Entonces sí es importante no ocultarlo, manejarlo en casa, hay cuentos, explicarles que es algo pasajero en la medida de lo posible y que pues tenemos que buscar estrategias en casa, con juegos, actividades, dinámicas familiares para que los niños no se sientan, que los niños y adolescentes, como algo negativo estar en casa, ¿no? Sin embargo, Oye, Cari, me gustaría, Danae, hables un poquito más fuerte porque voz es muy delicada para que la gente le pueda escuchar mejor. claro, ¿Sí? claro.
Entonces sí es muy importante hablar claro con los niños, decirles lo que es el COVID-19 y como bien me mencionaba hace un momentito Karina, hay cuentos, hay material en el cual se pueden basar los padres de familia para trabajarlo en casa. En el caso de los adolescentes, sí hay factores de riesgo, en el sentido de que pues hay muchas pérdidas, ¿no? Ya no están viendo a los amigos, no están haciendo las actividades cotidianas. La misma etapa de adolescencia implica que están en esa movilidad social, ¿no? Entonces sí es muy importante de que, pues si está todo el tiempo acostado, si está todo el tiempo viendo televisión o en los videojuegos, de alguna manera sacarlos de ahí, ¿sí? Invitarlos a hacer otras actividades en casa, en un pequeño jardín, deporte, actividad, bajar, ahorita también afortunadamente con las redes existe mucho material en el cual nos podemos basar yoga, fitness, distintas actividades donde los podemos invitar a que ellos dejen a un lado la televisión y todo eso y puedan hacer otras actividades, ¿no? Ana, ¿qué es lo normal? ¿Qué emociones son las normales que los niños puedan manifestar o los adolescentes puedan manifestar? ¿Y qué es lo que no sería normal que nosotros observemos? ¿Hay algo específico? Sí, bueno, en lo normal es que pues tengan cierto temor, pregunten, de alguna manera el miedo, por qué no estoy saliendo de casa, la inquietud. ¿Qué no es normal? De una ansiedad como tal. El que el niño, mamá, ¿qué está pasando? Pregunte demasiado sobre el tema. O también lo que no es normal es un niño que ya está cayendo en un estado en donde no quiere jugar nada, se encuentra irritable, molesto, no hay nada en sí que lo pueda distraer, porque ya el juego que normalmente tenía no lo tiene, hace otras cosas, pero deja a un lado sus juguetes y se queda aislado, quiere estar todo el tiempo junto a mamá o junto a papá, con temor a que algo pase, porque lamentablemente las noticias están dando mucha información y a veces el lenguaje que manejan, más que calmar a edades más tempranas, pues les asusta, ¿no? Les pone más ansiosos. Oye, Danae, una pregunta porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños especiales? Porque muchas veces los niños especiales, ¿qué hacen? Tienen un proceso y están como que están sistematizados en hacer algo en forma rutinaria. Porque cuando tú les rompes tu rutina, algo pasa en ellos. Y por más que muchas veces no lo pueden comprender, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Cómo ayudarlos para que sientan y no se angustien, ¿no? Que no puedan seguir su rutina. Claro. Bueno, pues una realidad es lo que mencionas, que realmente ellos están acostumbrados incluso a tener actividades al aire libre o sus clases para que ellos de alguna manera puedan desahogar todas sus emociones, esa energía, canalizar muchas cosas. Sin embargo, pues esta contingencia no se ha podido. Las actividades son malas. En casa, perdón, es importante que continúen con esa rutina en la medida de lo posible, pero que los padres no sean tan estrictos ni tan, o sea, que no lo lleven al pie de la letra, evitando que haya desajustes, o sea, como que cambios en esa rutina, porque una realidad es que no es lo mismo la rutina en casa solamente a ir a una institución, salir a hacer la actividad deportiva, la actividad artística. Entonces sí es importante que las rutinas se realicen, pero con esa flexibilidad por parte de los padres. Puedo hablar, por ejemplo, de los niños con autismo, ¿sí? En donde en ocasiones el estar en el encierro, el estar en casa, a veces necesitan ellos tener esas actividades pues, para sacar todas esas cuestiones sensoriales que pueden manifestar, ¿no? Entonces sí es importante apoyarnos con materiales de internet, con mucha cosa manual, arena, hay unas actividades sensoriales que podemos realizar junto con ellos, les pueden ayudar, el deporte en casa, hay muchas cosas que podemos ver desde ese lado. Cari. Pues muy bien. Eso es muy interesante que los padres sepan que pueden aportar desde su
desde casa y cómo pueden afrontar esto con los niños que tienen, por ejemplo, autismo, ¿no? O sea, que tú recomiendas que los niños los mantengan ocupados con actividades motrices, pero también también ser flexibles, ¿no? Y volver a establecer como una dinámica diferente a la que tenían antes, ¿no? Así es. De alguna manera la rutina tiene que modificarse, ¿no? En la medida de lo posible, pues tratar de realizarlos, porque también son niños que nos hacen muy estructurados. Cualquier cambio que ya lo están viviendo, pues va a causar en ellos una ansiedad, ¿no? Entonces sí es importante buscar estrategias en casa como papás, también mostrarnos pues, tranquilos, somos espejo de nuestros hijos, mostrarnos resilientes a nuestras propias emociones, a nuestros propios temores, para que no se los transmitamos a ellos. ¿Podría darse irritabilidad en los niños? Irritabilidad o un manejo o una ira podría presentarse. Y de hecho, algo que me han manifestado algunos papitos de niños que tienen, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es que se han mostrado muy molestos, muy irritables. Ya no hay actividad lúdica en casa que los distraiga. Están jugando y todo les molesta, todo avientan, están en ocasiones pegando más al hermanito o a la hermanita. Eso es algo que me han comentado algunos papitos. Entonces, sí sería importante buscar platicar con ellos, ¿sí? Acercarlos, el afecto, el abrazarlos, yo me enfatizo mucho en la actividad sensorial, porque son niños que necesitan sacar mucha energía, necesitan focalizar, pues en vez de estar, porque son niños que están todo el tiempo con pensamientos repetitivos. Entonces, a ellos, jugar con ellos. Lo que estamos en el aislamiento y la mencionas que el niño era solo. Antes jugaba con los amiguitos en la escuela, de alguna manera ya en la distracción. Ahorita pedirle a los papitos en la medida de lo posible jugar con ellos, juegos de mesa, ¿sí? En la función de la edad, por supuesto, hasta los mismos juegos, esta dinámica de juego en casa, eso sería muy recomendable, porque sí está manifestando mucha irritabilidad. De hecho, una de los mecanismos también del temor y del miedo se manifiesta a través de la irritabilidad. Pues muy bien, pues es muy interesante. Muchísimas gracias, Danae, por darnos esas explicaciones que estoy segurísima que a muchos padres de familia les va a servir. Y pues bueno, son lucecitas que se van prendiendo y que tenemos que estar atentos en casa, ¿no? Si vemos un niño que está irritado, pues posiblemente necesite que le prestemos un poco más de atención, que le cambiemos las dinámicas y también que pensemos que esa irritación puede deberse al miedo, producto del miedo que ellos están en este momento pasando, ¿no? Para poderlos tranquilizar. Y bueno, pues relacionado con ese tema del miedo, del temor, pues, del temor y de la ira, yo tengo una pregunta para el maestro Tony Ruth, que es especialista en psicología jurídica. Tony, ¿qué está pasando con esta gente que está atacando, que vemos en las noticias que ha atacado al personal de salud, que ven vestidos de enfermeros, de médicos y que los atacan? ¿Qué está pasando, maestro? ¿Por qué están agrediendo al personal de salud? ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, gracias Karina por la invitación. Gracias Gerardo, gracias Danae por compartir este espacio. Realmente, donde podemos entender esta relación de la violencia hacia las personas está precisamente en estas etapas que nos propone la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Estas se dividen en 5 etapas que son ante un duelo o una pérdida, porque bien sabemos que se están teniendo pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, de la libertad de movilidad. Entonces todas esas pérdidas se dieron ante un evento, una crisis llamada no normativa.
¿Por qué se llama no normativa? Porque no nos esperábamos que esto sucediera, o sea, no es como una boda que se planea o como un evento que se tiene, pues se prepara uno para atender esta situación, ¿no? El virus vino, el virus es real, otra situación. Entonces, dentro de las etapas tenemos la primera etapa, que no necesariamente estas etapas se van a dar en orden, pero sí no hay que perderlas de vista porque sí concuerdan mucho con la situación que se está viviendo. La primera etapa es la negación. Cuando empezamos ante la situación y la dimensión del problema, hay un mecanismo de defensa que nosotros tenemos, que utilizamos la negación, negar que esto no puede ser, no está sucediendo. Nos pasa y lo podemos ver cuando fallece un familiar, o cuando esa negación se hace presente casi siempre, ¿no? Entonces, lo primero, lo vimos cómo la gente empezó a poner miles de teorías, que a lo mejor no sabemos hacia dónde lleve esto, pero lo que sí es real es que el virus está en nuestra ciudad. Entonces, después de esta etapa de negación, entonces viene una etapa de ira, un disgusto por lo que está pasando. Entonces, las personas tienden siempre a materializar estas emociones, ¿no? Todo tiene mucho que ver con la manera, la psique, la mente, cómo se divide y cómo reacciona. Reaccionamos por medio de racionalismo, racionalizamos la situación, también lo hacemos a través de las emociones o de lo que son la parte innata o pulsiva o una reacción para sobrevivir, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo muy bien, porque esta situación al momento de la ira, ¿no? Como bien sabemos, durante la ira, sí, cuando la negación se... Entonces, sí. Ajá. Maestro, perdón que le interrumpa. ¿Diría usted entonces que esto que hemos visto en las redes, en las noticias, estos ataques que se han hecho al personal de salud, es porque la misma sociedad está viviendo unas etapas de duelo y está materializando entonces la rabia hacia la exactamente figura están buscando un culpable? Exactamente. No encuentran una justificación dentro de un pensamiento un poco alterado por la tensión, porque también tenemos que meter las fases del estrés, que también podría yo hablar. O sea, es bastantito, ¿no? La reacción de alarma, ¿no? Las fases del estrés está la reacción de alarma, está la fase de resistencia, ¿no? Cómo llevamos ese momento de angustia bajo mucha tensión. Pero regresando al tema, sí están buscando, pues como cuando en una muerte buscas esa rabia hacia las personas o hacia ti, o sea, empiezas a buscar culpables, ¿no? O sea, no hice esto a tiempo, no hice lo otro. Y en este caso, el ícono, la figura relevante es los institutos de salud. Entonces, los voy a buscar, voy a buscar una forma y me voy a ir en contra de ¿qué? Pues, del primer contacto, que son los enfermeros, que es un poco así como contrario, un efecto contrario, ¿no? Porque necesito la ayuda, me la están brindando, están dando de todo. O sea, los compañeros están al 100, están a pesar de los pesares, ¿no? Ahí están. Y yo creo que esta reacción, hay que, dentro de todo lo que se habla de la violencia, hay que entender las causas para poder tranquilizar a la gente, ¿no? Entonces, si tenemos que probablemente por aquí, que para mí es lo más viable que sea, es pues una reacción de este duelo, de esta incertidumbre, de esto que no sé ni cuánto tiempo, ni cuántas pérdidas, digamos, de todo tipo voy a tener. Entonces es que podemos entender y atacar el problema, ¿no? Entonces,
A ver, miedo. una pregunta que se hace a Tony, discúlpame, Cari, pero esto, el problema de esta situación ahorita, Tony, está con los compañeros del sector salud, pero si no hacemos nada, si no lanzamos un programa de atención para toda la gente va a empezar a reaccionar igual. Y va a empezar No, claro, a claro, hay que hacer que la gente entienda lo que está pasando, lo que está viviendo. Sí, en definitiva hay que hacer este tipo de publicidad, ¿no? En donde la gente pueda entender en qué proceso, en qué parte del proceso está, o el mismo terapeuta, en qué parte del proceso está la gente para poder ayudar entre los mismos compañeros, porque el miedo está en todos, el miedo se experimenta en todos. Maestro, la combinación de este factor emocional, del miedo y todo lo que conlleva la incertidumbre, lo que conlleva en general la aparición del COVID en el estado, más yo diría que es una ecuación, ¿no? Más la suma de la ignorancia, porque en cierta forma, lo que mencionaba hace un rato Gerardo, el conocimiento, ¿no? La ignorancia, la suma de estos dos factores ha hecho que se vuelva actos agresivos hacia el personal de salud. Y bueno, yo diría que dos cosas son importantes: abatir estos sentimientos negativos que se están dando de miedo, de estrés, de ansiedad, y el otro, mantener bien informada a la población de cuáles son las formas de contagio y de que no es una cuestión que se contagie a través del personal de salud, ¿no? Entonces, así que la es. gente tenga muy claro, abatir la ignorancia y abatir o controlar los síntomas emocionales que estamos viviendo, tanto desde casa también como a la sociedad completa, ¿no? Sí, porque en definitiva sigue habiendo gente que se encuentra en esta negación, ¿no? A esas personas que podemos ver por la calle sin el cubrebocas, desafiando al medio, ¿no? A lo que venga, ¿no? Entonces, por estas personas, pues realmente la enfermedad se va a propagar, ¿no? Uh-huh, así es. Oye, Tony, aquí la pregunta que sí me gustaría, porque además, ya, como dije, ya empezamos con compañeros del sector salud, pero sin embargo, si no hacemos un programa, si las autoridades no concientizan más a la gente, vamos a ver que la gente se va a empezar a rebelar contra sus mismas autoridades estatales y municipales. Y eso sí es grave, porque realmente la gente va a buscar un culpable de los errores que están haciendo, Tony. No puede pasar eso. Bueno, en realidad no tengo yo los datos, pero sí se está haciendo a través de la Secretaría, sí se están haciendo estos programas, sí se están trabajando, estamos adelantando todo para dentro de lo que cabe, el tiempo que cabe, pues lo van a presentar, ¿no? Están en eso. Sí se tiene la conciencia, sí se está haciendo. Pues es importante, ¿no? Porque si no, la gente, va a un momento que la gente se va prácticamente, digamos, a estresar demasiado, ¿no? Sí, claro, y el problema es el tiempo que se lleva este estrés, ¿no? Porque se llega al agotamiento, ¿no? Cuando ya, cuando ya más. Que se ha ido alargando, ¿no? El factor tiempo también es otra cosa que va sumando a esta ecuación de emociones negativas que surgen desde casa, que hace un rato lo platicábamos con la maestra Danae Casaí, que nos hablaba de cómo se dan estas emociones negativas que se derivan muchas veces del miedo, pero también ella mencionaba este factor tiempo, el tiempo que ya es mucho tanto para los niños como para las madres, los padres y para todos los que están confinados adentro de su casa, sumado con la ignorancia y que se nos ha alargado más este confinamiento, pues bueno, se producen todas estas series de conductas. Y ayer mencionábamos, maestro, que esto podría volverse también una pandemia emocional, ¿no? Ya no solamente una pandemia por salud física, sino también todo lo que se va a derivar emocionalmente de la vivencia de
esta crisis. Sí, claro, sí que se puede caer en una depresión generalizada después de que ya se agotan todos los recursos ya de tensión emocional, de tensión por el estrés, ¿no? Entonces, sí es peligroso, ¿no? Hay que atender a la población. Y sí, definitivamente esta carga emocional la va a haber y el peligro es llegar un poco más allá en donde ya viene la cuestión pulsional, ¿no? La cuestión innata de sobrevivencia. Entonces, por eso hoy más que nunca hay que estar pues siguiendo las indicaciones de las autoridades, en definitiva. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nosotros podemos seguir para abatir estos sentimientos? Pues la cuestión la cuestión de la respiración, controlar la respiración, vienen cuestiones somáticas, las personas empiezan a sentir que tienen el mal, ¿no? Cálmense, hagan ejercicio, el ejercicio es muy bueno, fortalezcan sus anticuerpos, ¿no? Todo lo que puede pues ayudar a esto, ¿no? Al final es hacer y tomarlo de la mejor manera, ¿no? Dentro de las pérdidas, ver las partes positivas de todo. Yo creo que sí, la calma mental es indispensable. Y si no, pues acudir con los especialistas. Muy pues, bien. Perfecto. Gracias, Cari. La verdad creo que excelentes panelistas que tenemos hoy. Te felicito. Muchas gracias. Gracias al Colegio de Psicólogos, Cari. Gracias a Anaí. De verdad creo que la gente ha tenido muy buena información, ¿no, Cari? Sí, pues bueno, le agradecemos al Colegio de Psicólogos, a la maestra Pat Gili por su apoyo para llevar a cabo este programa, ya que pues nos manda especialistas de diversas áreas para tratar este tema tan importante, Gerardo. Lo que bien decías, ahora esto necesita de todo, necesita programas que provengan del gobierno del estado y que el gobierno del estado, los municipios, pues se pongan las pilas, ¿no? Con este tema que es tan importante, que es el factor emocional, el factor de salud mental, que esperamos que no detone, ¿verdad?, en cosas más adelante que puedan ser riesgosas, ¿no? Ya ahorita hemos visto casos de maltrato al personal de salud y esperamos que esto pues ya no continúe pasando. Y bueno, también vamos a necesitar del apoyo de asociaciones como el Colegio de Psicólogos o de profesionistas, como en el caso de hoy tuvimos con la maestra Danae Casaiz y el maestro Antonio Ruz, que nos hagan recomendaciones sobre cómo podemos atender esta crisis que estamos viviendo, que lejos de que sea más grave, de que se convierta en una pandemia emocional, podamos prevenir eso, podamos atender a tiempo las secuelas emocionales y psicológicas que vivimos por este confinamiento. Señores, gracias y de veras hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.